Muy buenos días, chicos. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Hoy vamos a continuar con el tema de conjuntos que estábamos viendo la semana antepasada, ¿verdad? La semana pasada no hubo clases por el feriado, así que vamos a trabajar el día de hoy la continuación. Entonces, teoría de conjuntos 2. Lo primero que vamos a trabajar hoy viene a ser la relación de inclusión. La semana antepasada estábamos viendo la relación de pertenencia, que habla sobre la relación que existe entre un elemento y un conjunto. En este caso, vamos a ver la relación que existe entre un conjunto y otro conjunto. ¿Ya? Entonces, por favor, tengan cuidado aquí, porque es importante que sepan distinguir cuándo se trabaja la inclusión. En este caso, cuando nosotros tenemos la inclusión, si nosotros vemos en un texto, por ejemplo, esta simbología, lo que quiere decir es que el conjunto A está contenido en el conjunto B. ¿Qué significa eso? Mira, que el conjunto A posee elementos que también pertenecen al conjunto B. O sea que el conjunto A está incluido en el conjunto B. Es un conjunto que tiene elementos que también posee el conjunto B. Por eso decimos que el conjunto A está contenido en el conjunto B. ¿Listo? También se puede decir que A es subconjunto de B. ¿Ya? Un subconjunto es justamente esto. Es un conjunto formado por los elementos que posee el conjunto más grande. ¿Ya? Pueden ser unos cuantos, puede ser uno solo. ¿Ya? O incluso pueden llegar a ser todos. También podemos decir que A está incluido en B. Podemos utilizar cualquiera de estas tres palabras para nosotros hablar sobre la inclusión. Ahí está Leonel entrando a clases. Por favor, Leonel, más temprano. Ya empezamos la clase. Ya pasaron 9 minutos desde que comenzó la clase. Ahora, lo siguiente vendría a ser, también existe la posibilidad de que el conjunto A, ¿ya? Del cual se habla aquí, tenga los mismos elementos que el conjunto B. Entonces, aparte de estar incluido en este conjunto, en el conjunto B, vendría a ser pues el mismo conjunto. Entonces, A sería el mismo conjunto de B. ¿Por qué? Porque posee los mismos elementos. ¿Se puede decir que está incluido en B? Sí. ¿Por qué? Porque posee exactamente los mismos elementos. Si lo vemos de forma gráfica, mira, el conjunto B, digamos, tiene los elementos 1, 2, 3 y 4. Esos son los elementos del conjunto B, pero aparte el conjunto A está formado por los elementos 3 y 4. En este caso podríamos tener 1, 2, 3 y 4. El conjunto B tiene los elementos 1, 2, 3 y 4 y el conjunto A también tiene los mismos elementos 1, 2, 3 y 4. Entonces la inclusión nos habla de eso. Un conjunto puede estar dentro de otro conjunto o puede ser igual que el otro conjunto. Ya puede darse esos dos casos, esas dos situaciones. También podemos decir que B contiene el conjunto A. Si es que nos dirigimos de forma inversa, podríamos decir que B contiene al conjunto A. ¿Por qué? Porque el conjunto A está dentro del conjunto B. Por favor, no me apaguen las cámaras porque no voy a saber qué cosa están haciendo y quiero saber qué cosa están haciendo para poder hacer preguntas después. Listo. Siguiente. Ahora, el conjunto C. Por ejemplo, acá tenemos esta simbología. ¿Cómo se lee? Se lee C no está contenido en el conjunto B. ¿Ya? C no está contenido en B. ¿Por qué razón? Mira, pueden ser dos casos. El primer caso es, por ejemplo, cuando ambos conjuntos solamente tienen uno o algunos elementos en común, pero no todos, ¿ya? Por ejemplo, aquí vemos dos conjuntos que se intersectan en ciertos elementos. Por ejemplo, mira, si el conjunto B tuviera los elementos 1, 2 y 3, y el conjunto C tuviera los elementos 3, 4 y 5, en realidad solamente hay un elemento que pertenece tanto al conjunto B como al conjunto C.
Entonces, aquí tenemos que decir que C no está contenido en B, porque no son todos los elementos de C, solamente es uno. Eso lo podemos representar de esta forma, con el símbolo de la inclusión, que es como una C achatada y un slash, ¿no? Encima, un signo de negación. Ahora, también puede darse el caso en que tengamos dos conjuntos de esta manera, que el conjunto B tenga los elementos 1, 2, 3 y 4 y que el conjunto C tenga los elementos 5, 6, 7 y 8, por ejemplo. Entonces, fíjate que ningún elemento forma parte de ambos conjuntos. Esos son conjuntos disjuntos. Entonces, este tipo de gráfica también se puede decir que el conjunto C no está incluido en el conjunto B. ¿Ok? El conjunto C no está incluido en el conjunto B. Entonces, esa es la inclusión. Se habla de conjuntos. Conjuntos. Acuérdense de eso cuando les haga las preguntas. Se hace entre conjuntos. Listo. Ahora, ¿qué es un subconjunto? Dice, se denomina subconjunto de A, o sea, de cualquier conjunto, a cualquier conjunto que esté incluido en A. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, dice, si A es el conjunto de los números 1, 2, 3, 4 y 5, y B es el conjunto de los números 2, 3 y 4, entonces B es subconjunto de A. ¿Por qué razón? Porque si te fijas, el conjunto B tiene estos tres elementos, mira. El 3, el 2 y el 4. Entonces, el conjunto B está incluido en el conjunto A porque posee los mismos elementos. Ya, exactamente los mismos. Entonces, aquí tenemos que decir que B está incluido en A. O sea, que el conjunto B, que es este de aquí, que tiene solo tres elementos, está incluido en A, que es aquel conjunto que tiene más de esos tres elementos. ¿Listo? De esa forma se habla de la inclusión. ¿Por qué razón? Porque es por grupos, por conjunto nada más. Entonces estamos hablando de conjuntos, no de elementos. Listo. Siguiente, conjuntos especiales. El conjunto universal dice, ¿qué es el conjunto universal? Es un conjunto que tiene todos los elementos de determinado contexto, o sea, que tienen determinadas características que comparten, pero tienen que ser todos, ojo, tienen que ser todos los elementos posibles, no puede haber ninguna excepción, ¿ya? O sea, tiene que cumplir ciertas características. Entonces, por ejemplo, aquí, este conjunto universal, por ejemplo, dice, el conjunto universal formado por las X, tales que esa X es un animal mamífero, dice. Entonces recuerda, ya te lo expliqué hace 2 semanas, esta simbología lo único que te dice que esta X está representando a los nombres de los animales mamíferos que están aquí. Entonces podría ser un perro, podría ser un gato, podría ser una vaca, podría ser un toro, podría ser, no sé, un caballo, un león, un elefante, cualquier animal mamífero, pero tienen que estar todos, porque acá nos está diciendo que es un animal mamífero. Entonces, todos los mamíferos que existen en el mundo los colocamos dentro de este conjunto. Pero, como no podemos escribir todos los nombres porque son demasiados, ya colocamos puntos suspensivos y al final terminamos con otro animal mamífero. ¿Por qué razón? Porque los animales mamíferos que se han descubierto hasta la actualidad son un grupo finito de animales. ¿Qué significa finito? Que se puede llegar a contar, ¿verdad? Porque esos nombres de los animales mamíferos están en los libros. No es que hay infinitos animales mamíferos, no. Son exactos, tienen un número exacto de lo que se ha descubierto hasta el día de hoy, porque puede ser que hayan especies que no se hayan descubierto. Listo. Ahora, ¿qué pasaría si fuesen números, por ejemplo? Aquí tenemos que este conjunto universal está formado por las X, tales que esa X es un número natural. Nosotros vamos a trabajar de que los números naturales comienzan en el 1. Entonces tenemos que son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14 y así hasta el infinito, porque recuerda que los números naturales son infinitos. Entonces, en el caso de que tengas elementos infinitos, pues colocamos unos puntos suspensivos aquí y lo dejamos que tienda hasta el infinito, o sea, no le ponemos un final. En el anterior, si te das cuenta, sí le hemos puesto un nombre final, porque son finitos términos, ¿no? Se pueden contar. En este caso, no.
Como no se pueden llegar a contar todos, simplemente colocamos los puntos suspensivos y eso indica que son infinitos. Listo. Segundo tipo de conjunto especial, conjunto unitario o conjunto singleton. Ya, si encuentras la palabra unitario o singleton son lo mismo, ya solo que esto está en inglés. Ahora, ¿qué es el conjunto unitario? Es aquel conjunto que tiene un solo elemento. Por ejemplo, tenemos el conjunto A. En el caso del conjunto A, chicos, por ejemplo, nos dan que el conjunto A tiene los elementos 4, 4, 4, 4, 4, 4. En realidad, ese conjunto solamente tiene un elemento. Ya, el número de elementos ahí es 1 nada más. ¿Por qué razón? Porque ese 4 se está repitiendo varias veces. Cuando son cosas abstractas, o sea, ideas nada más, esos 4 son lo mismo. Los 4 son lo mismo. Es el mismo 4. No hay ninguna alteración a esa cantidad. Entonces, al ser un objeto abstracto, pues vale como si fuese un elemento nada más. ¿Ya? Vale como si fuera un elemento. De aquellas cosas que son abstractas, valen como si fuesen un elemento. Listo. Entonces, también existe la posibilidad de que te planteen la idea, ¿no? Dice, el conjunto B es el conjunto formado por los elementos A, B y C. Pero ahí te están diciendo que ese conjunto B es unitario. Al decirte que es unitario, significa que los 3 elementos de ese conjunto son el mismo. Son el mismo número o la misma cantidad o la misma cosa o la misma palabra. ¿Ya? Los 3 elementos que están aquí son lo mismo. Por eso acá al final dice que A es igual a B y B es igual a C. Digamos que A vale 4, ¿cierto? Eso significaría que B también vale 4 y que C también vale 4. ¿Ya? ¿Y qué pasa si A es 4, B es 4 y C es 4? Pues significa que al ser el mismo número, solamente habría un elemento, el número 4. Entonces, por eso es que dicen que ese conjunto es unitario. ¿Por qué? Porque solamente posee un elemento, ¿ya? A pesar de que se repita varias veces, solo posee un elemento. Por último, por ejemplo, ahí dice el conjunto C es igual a, y tiene los elementos 4 y el elemento n. Entonces nos dicen que este conjunto es unitario. ¿Qué pasa si es unitario? Significa que estos dos elementos son lo mismo, ¿ya? Significa que 4 es igual a n y que n es igual a 4. Entonces, al ser unitario, tendríamos que igualar el valor o la cantidad con la incógnita o letra, ¿ya? De esa forma averiguaríamos cuál es el valor de esta incógnita. Eso lo vamos a ver en un ratito con los ejercicios, ¿ya? ¿Por qué? Ahora, siguiente. Conjunto vacío. Tercer conjunto especial. El conjunto vacío. Escucha su nombre. Conjunto vacío. Conjunto. Dice, esta es su representación simbólica, ¿ok? Una bolita con una línea en el medio. O también se puede utilizar la letra griega phi. Y en este caso, también podríamos representarlo como unas llaves vacías, sin elementos adentro. Entonces, el conjunto vacío es aquel que carece de elementos, ¿ya? O sea que no hay ningún elemento que forme parte del conjunto. Además, se considera subconjunto de todo conjunto. Es subconjunto de todo conjunto. No importa si el conjunto tiene números, no importa si el conjunto tiene palabras, no importa si el conjunto tiene cosas, colores, sentimientos, no importa el tipo de elemento que tenga el conjunto. El conjunto vacío siempre está incluido en un conjunto. Siempre. ¿Ya? El conjunto vacío siempre está incluido en cualquier otro conjunto. Listo. Entonces, aquí dice, para todo A, así se lee este simbolito, que es como una A volteada, para todo A, o sea, para todo conjunto A, el vacío, este símbolo, el vacío, está incluido en el conjunto A. ¿Ok? El vacío está incluido en el conjunto A. Donde A es cualquier conjunto, acuérdense de eso. A es cualquier conjunto. Por ejemplo, miren,
Aquí tenemos un ejemplo de qué es el conjunto vacío. Dice, si D es un conjunto compuesto por las X, tales que esa X es un número natural, dice, y esa X es un número mayor que 5, pero menor que 6, ¿existe algún número natural que sea mayor que 5 y menor que 6? No, ¿verdad? No existe ningún número natural mayor que 5 y menor que 6. ¿Por qué? Porque los números que hay entre 5 y 6 son solamente números decimales. Son solo números decimales. No hay ningún número natural entre estos dos. Por tal razón, el conjunto D no tiene elementos. ¿Ok? El conjunto D no tiene elementos. Entonces, como no tiene elementos, lo representamos con unas llaves vacías o también podríamos colocar el símbolo del conjunto vacío. Listo. Siguiente. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos un conjunto de 4 elementos. Ya, el conjunto F tiene los elementos 3, 4, 12 y 45. Entonces, mira, como posee estos 4 elementos, de este conjunto podemos decir que el vacío está incluido en ese conjunto. El vacío está incluido en F. ¿Ya? El vacío está incluido en F. Recuerda que el conjunto vacío, ¿ya? Se puede decir que está incluido en un conjunto. Siguiente. También existe, por ejemplo, este conjunto, el conjunto de los números enteros, la Z, ¿ya? Que tiene los elementos infinitos desde el menos infinito hasta el menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y de ahí hasta el infinito. Significa que son infinidad de términos, infinidad de elementos, tanto negativos como positivos y el cero. Pero de este conjunto que tiene tantos elementos, también podemos decir que el conjunto vacío está incluido en ese conjunto. El conjunto vacío también está incluido en ese conjunto. No importa de qué conjunto estemos hablando. El conjunto vacío siempre está incluido en un conjunto. ¿Listo? Muy bien. Entonces, algo que quiero que quede claro, chicos, presten atención, es que ustedes jamás pueden decir en un conjunto, así como lo estamos viendo ahí, por ejemplo, el conjunto F o el conjunto Z, ustedes jamás pueden decir que el conjunto vacío pertenezca a ese conjunto. Jamás. Si ustedes no lo ven que está trabajando como un elemento, no pueden decir que ese conjunto pertenece a otro. ¿Por qué? Porque no es un elemento. El conjunto vacío, ahí mismo dice su nombre, es un conjunto. Y la relación que puede existir con el conjunto principal es solo la inclusión. No puede pertenecer, a menos de que tú lo veas, vuelvo a repetir, que esté trabajando como elemento. ¿A qué se refiere, profesor? Por ejemplo, conjunto A es igual a, por ejemplo, el conjunto vacío, punto y coma, entre llaves, el conjunto vacío, punto y coma, 1, punto y coma entre llaves 8, por ejemplo. Aquí yo estoy colocando que el conjunto vacío es un elemento del conjunto, ¿ya? Pero en este caso y en este caso jamás lo has visto como elemento del conjunto. Entonces, cuando se trabajan conjuntos simples, o sea, no en ideas abstractas como lo que les acabo de colocar, sino en simplemente con números, tú no puedes decir que el vacío pertenece a ese conjunto, porque no es un elemento, es un conjunto. Así que si te preguntan, ¿el vacío pertenece a un conjunto? Tú tienes que colocar que no. Si es un conjunto, así como lo estamos viendo aquí, que tiene finitos términos o infinitos, ¿ya? Tienes que decir que esa afirmación es falsa, a menos de que lo veas, como hace rato te mostré en el ejemplo, que es parte de los elementos. Si no es parte de los elementos, entonces no. ¿Ya? Siempre es inclusión. Ahora, pregunta, dice, determina el valor de verdad de las proposiciones respecto del siguiente conjunto. Y nos dan estos valores. Entonces, presta mucha atención a las indicaciones. Ahora, cuando se trabaja la inclusión, ¿ya? Cuando se trabaja la inclusión, debes recordar algo muy importante. Estás trabajando entre conjuntos, entre conjuntos. Entonces, si por ejemplo aquí ves, tengo el elemento 5, ¿verdad? Elemento 5.
Y acá me dicen, entre llaves 5 pertenece al conjunto A. ¿Qué significan esta entre llaves? Lo está convirtiendo al elemento 5 en un conjunto. Es subconjunto de, ¿qué cosa? Del conjunto A. O sea que cuando yo vea en las preguntas que me dicen que un elemento del conjunto puesto entre dos llaves está incluido en A, yo tengo que colocar que esto es verdadero. ¿Por qué? Porque es como si yo tuviera este elemento y está formando un conjunto nada más. Él solito está formando un conjunto dentro del conjunto A. Entonces, al formar un conjunto, digamos el conjunto B, este subconjunto está incluido en el principal, en el más grande. Entonces, tenemos que colocar que es verdad, ¿ya? Verdadero. Abajo, fíjate, nos dicen 5 está incluido en A. Esto es falso. ¿Por qué razón? Porque 5 es elemento, mira. 5 es elemento, no es subconjunto. Entonces es falso. Si lo ves que está escrito idénticamente aquí y aquí y te preguntan por inclusión, eso es falso. Los elementos del conjunto no pueden estar incluidos en el conjunto. ¿Ya? No pueden estar incluidos en el conjunto. Por ejemplo, aquí mira, entre llave 6 dice que está incluido en A, pero entre llave 6 es un elemento. Es un subconjunto que trabaja como un elemento. Entonces acá tengo que colocar que esto es falso. Aquí, por ejemplo, dice entre llave 6. En este caso, sí es un subconjunto, porque es como si tuvieras esto de aquí, que es un elemento, y lo pones entre otro subconjunto. Entonces, aquí, por ejemplo, este sería el subconjunto C, formado por este subconjunto con el elemento 6. Esto es verdadero. De ahí tenemos, por ejemplo, mira, entre llaves 8. Se ve exactamente igual a esto, significa que es un elemento. Si es un elemento, esto es falso. Así de fácil, así de sencillo. Mira, el siguiente, ¿qué nos preguntan? Dice, 5 punto y coma entre llave 6 y todo eso dentro de unas llaves. ¿Estará incluido en A? La respuesta aquí es sí. Sí está incluido en A. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, el elemento 5 y el elemento entre llave 6, que esa es su gráfica, están formando un subconjunto de A, por ejemplo, el subconjunto B. Entonces, al colocar dos o más elementos entre llaves, podemos decir que esos elementos están incluidos o este subconjunto de esos elementos está incluido en el conjunto principal, en el conjunto A. Entonces, esto es verdadero. Aquí, por ejemplo, esto es elemento. Aquí dice que está incluido, ¿por qué? Porque es entre llaves, entre llaves, entre llaves. Esto es el elemento y está dentro de unas llaves. Esto es verdadero. El elemento es entre llaves 8. Ahí está. Y eso está entre unas llaves. Entonces es verdadero. Aquí, por ejemplo, tenemos 7 y 8 entre llaves. Pero este es elemento, mira. Está escrito exactamente igual. Entonces esto es falso. Los elementos no pueden estar incluidos en el conjunto A. ¿Ya? Listo. Siguiente. Aquí dice, esto de aquí es entre llaves 7 punto y coma 8. Significa que eso está incluido en A. ¿Por qué? Porque si esto es elemento y lo pongo entre llaves, se convierte en subconjunto. ¿Ya? Se convierte en subconjunto. Aquí igual ve, mira, 5 punto y coma entre llaves 8. Son dos elementos que están dentro de unas llaves, así que esto es verdadero. Aquí dice entre llaves 6 y entre llaves 8. Está incluido en el conjunto A, cuidado. Aquí dice solo unas llaves, aquí son dos. Este no es elemento del conjunto. Entonces esto es falso. Este de aquí no es elemento del conjunto, mire. No es el mismo. No es el mismo elemento. Entonces tenemos que decir que esto es falso porque este elemento no pertenece a ese conjunto. ¿Ya? Ese elemento no pertenece a ese conjunto. Por último, acá dice, el vacío está incluido en A.
Recuerda, todo vacío siempre está incluido en el conjunto. Todo conjunto vacío siempre está incluido en el conjunto. Entonces acá colocamos que esto es verdadero. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ok, continúo. Entonces, ahora, también vemos lo que es el conjunto singleton. Por ejemplo, dice, si se sabe que el siguiente conjunto es singleton. ¿Qué significaba singleton? Conjunto unitario. Unitario. Pero ¿cuántos elementos tiene este conjunto según el ejercicio? Tiene 3 elementos, mira. 3 elementos. 3m menos 2, 2n más 1 y 7. Son 3 elementos, 3 cantidades. Me pide calcular el valor de m por n. ¿Cómo hago eso? Lo primero es que la pista es que esto es un conjunto unitario. Eso es lo primero. Y si el conjunto unitario tiene un elemento, ¿por qué ahí hay 3 elementos? Esa es tu pregunta, ¿sí o no? Si el conjunto unitario tiene 1, ¿por qué ahí tiene 3? ¿Qué significa eso de que tenga 3 y es conjunto unitario? De que los 3 elementos del conjunto A son lo mismo, tienen la misma cantidad, son lo mismo. Por tal razón, yo puedo decir que lo que está aquí, 3m menos 2, es igual a el número 7. Y también puedo decir que 2n más 1 es igual al número 7, porque son lo mismo, acuérdate. Yo lo que quiero hallar es la multiplicación de estas dos incógnitas. Para eso necesito sus valores. Por eso es que igualo una incógnita con un número, para yo poder sacar o obtener los valores. Entonces, por ejemplo, 3m menos 2 es igual a 7. Y aparte también 2n más 1 es igual a 7. Entonces, despejando los valores tendríamos de que 3m es igual a 9 y m vendría a ser igual a 3. En el caso de 2n más 1 tendríamos de que 2n es igual a 8 y n sería igual a, a 6, ¿no? Acá le estoy sumando en vez de restar. N sería igual a 6, 2n sería igual a 6 y 2 pasaría a dividir, o sea que vale 3. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo estoy buscando la multiplicación de m por n, tendría 3 por 3 y eso es igual a 9. ¿Ya? De esa forma se trabaja el conjunto singleton. Si te dice que es unitario, pues los elementos que posea ese conjunto van a ser iguales. Por ejemplo, aquí mira, dice, se sabe que el siguiente conjunto es unitario, pero te dan un conjunto de 3 elementos. Significa que esos elementos son iguales entre sí. Ahora, ¿cómo igualas? Recuerda, si hay una sola incógnita en el elemento, iguálalo a un elemento que sea solo número. Una sola incógnita igualando con un elemento que sea solo número. ¿Para qué? Para poder hallar la incógnita, para poder obtener el valor. ¿Por qué razón? Porque si igualo las dos incógnitas no voy a llegar a nada, porque como son diferentes, pues no se pueden ni sumar ni restar. A menos de que sean las dos incógnitas iguales, puedes igualarlas porque son iguales y podrías hallar una respuesta. ¿Listo? El otro es y medios más 45 igual 50. Entonces, desarrollando aquí, sería 6x cubo pasa a restar, sería 48. X cubo, el 6 pasa a dividir, saldría 8. X es igual a la raíz cúbica de 8. Y X al final resulta siendo 2. Listo. Ahora en el otro. Y medios es igual a 50 menos 45. O sea que Y medios es igual a 5. Y si el 2 pasa a multiplicar, saldría 10. Y vale 10. ¿Qué me pedían acá? Restar Y menos X. Entonces, tendría Y menos X es igual a 10 menos 2. O sea que eso es igual a 8. Cuidado con el orden. Si no hacen bien lo del orden, no les va a salir la respuesta correcta. Listo. Siguiente. Cardinal de un conjunto. ¿Qué cosa es el cardinal de un conjunto? Es el número de elementos que posee el conjunto.
¿Cómo se denota? Se nota de esta forma. N minúscula y entre paréntesis el nombre del conjunto, que es una letra mayúscula. Por ejemplo, mira, tenemos el conjunto D, que tiene los elementos A, B, C, D y E. Entonces, ¿cuántos elementos diferentes posee este conjunto? Contando, serían 1, 2, 3, 4, 5, porque son 5 elementos diferentes. En este caso son letras. Ahora, fíjate acá en el otro conjunto. Dice, el conjunto E tiene los elementos 5, 5, 2, 2, 2, 3, 3, 6, 6, 4. En este caso vemos que hay elementos que son abstractos que se repiten. ¿Ok? Son elementos que se repiten. Entonces, por ejemplo, el 5 se repite. El 2 se repite. El 3, el 6. Pero el 4 no. ¿Cuántos elementos diferentes encontramos aquí? Sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el cardinal de este conjunto vendría a ser el número de elementos diferentes que tiene el conjunto. Así que solamente sería 5. Cardinal del conjunto E es igual a 5 elementos diferentes. Listo. Entonces, si se repite, se cuenta solo una vez. Solo con los elementos abstractos se cuenta como un solo elemento. Si fueran elementos concretos, o sea, cosas de la realidad, se deben contar todos los elementos que conforman el conjunto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tienes el conjunto F que está compuesto por manzanas en la realidad, las manzanas pues vendrían a ser manzanas que tienen diferentes formas, tienen diferentes hojas en el tallo, tiene diferente color, pero todas son manzanas. ¿Me entiendes? Al ser todas manzanas, cada una individualmente es diferente, por forma, color, de repente sabor. Entonces, tenemos que contarlas de forma individual, pero eso es para las cosas que nosotros estamos trabajando en la realidad, ¿ok? Por cosas que podemos ver, tocar, sentir. Por último, ya queda un minuto. Tenemos, por ejemplo, aquí dos conjuntos y nos piden sumar el número de elementos o cardinal del conjunto. Entonces, del primer conjunto dice que está compuesto por números naturales mayores que 3 y menores que 9. Vendrían a ser del 4 al 8. Y en el caso de B, dice que son números naturales mayores iguales que 2 y menores iguales que 11, que serían del 2 al 11. Entonces, el cardinal del primer conjunto, como son elementos diferentes, sería 5 y del otro conjunto serían 10. Así que si nos piden la suma de esos dos cardinales, sería la suma de ambos, 5 más 10, 15. Y eso sería todo por la clase de hoy, chicos. Ahí está su tarea, está sencilla, la resolución de la tarea pasada y se nos acabó el tiempo. Nos vemos el día de mañana, ¿ya? Cuídense, hasta luego. Chao, 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 chao. Hasta luego, hasta luego.